El sol de junio, con su promesa infinita, bañó Citi Field con un brillo inusitado en el 2025, un año que prometía ser diferente. La afición de los Mets de Nueva York, curtida en la esperanza y el desencanto, veía cómo su equipo cabalgaba en la cima de la liga, ostentando el mejor récord de todo el béisbol. Cada victoria era un latido en el corazón de Queens, un coro de miles de gargantas que coreaban el nombre de los Amazings, soñando con el otoño. La energía era palpable, electrizante, alimentada por la audaz y monumental adquisición de Juan Soto, cuyo contrato de $765 millones por 15 años no solo había pulverizado cualquier récord en la MLB, sino que había redefinido la ambición en el deporte. Su sonrisa, su swing letal, su presencia magnética en el plato y en el campo lo habían convertido en el faro de la franquicia, la razón por la que cada asiento en el estadio se sentía como el epicentro de un terremoto inminente. Pero el béisbol, con su caprichosa danza de glorias y tragedias, siempre guarda un giro inesperado. La segunda mitad de la temporada, como un telón que cae pesadamente, trajo consigo una dolorosa desilusión. El equipo, que un día volaba, comenzó a tambalearse, a perder su chispa, a desdibujarse en la tabla de posiciones. Las derrotas se acumularon como nubes de tormenta, eclipsando el sol de junio y apagando lentamente las esperanzas de postemporada. Al final, el sueño de octubre se desvaneció, dejando un sabor amargo en la boca de millones. Sin embargo, detrás del velo de la desilusión deportiva, en los silenciosos despachos y las calculadoras de alta precisión, se gestaba otra historia, una de triunfo financiero sin precedentes. A pesar de la caída libre en el campo, el 2025 se grabó como un año récord en Citi Field, un testamento al poder de una megaestrella y la lealtad inquebrantable de una base de aficionados. La Queens Ballpark Company, la entidad que gestiona las operaciones del estadio, anunció ingresos por la asombrosa cifra de $311.4 millones, una escalada meteórica desde los $260.8 millones del año anterior y los $237.8 millones del 2023. Estos números, revelados en virtud del acuerdo de financiación que hizo posible la construcción del estadio, pintaban un cuadro de prosperidad innegable. El epicentro de este auge fue sin duda la renovada pasión por el juego. La presencia de Juan Soto había obrado una magia que trascendía las victorias y derrotas. Las puertas de Citi Field vieron pasar a 3,2 millones de almas a lo largo de la temporada, un incremento de 850,000 aficionados respecto al 2024, estableciendo un nuevo récord de asistencia en la historia del estadio. Cada uno de esos 3,2 millones de boletos representaba no solo un asiento, sino una promesa, un momento de comunión, una oportunidad de ser testigo de la grandeza de Soto. La venta neta de entradas por sí sola ascendió a $157.7 millones, un salto significativo desde los $136.7 millones anteriores, reflejando la explosiva demanda. No se trataba solo de los juegos, era la experiencia completa. La expansión de las ofertas de lujo, incluyendo la adición de asientos en el exclusivo Delta Sky 360 Club, respondía a una sed insaciable por vivir el béisbol desde una perspectiva privilegiada. Los ingresos por palcos VIP y asientos premium casi se duplicaron, alcanzando los $39.1 millones. Desde las alturas de los salones más exclusivos hasta el bullicio de los pasillos, el estadio vibraba con un consumo voraz. La comida y las bebidas, ese ritual ineludible en cualquier evento deportivo, vieron cómo sus ventas se disparaban un 55%, generando $38.3 millones. El aroma de las salchichas, el chasquido de las latas de cerveza al abrirse, el murmullo constante de las conversaciones y el estruendo de los aplausos se mezclaban en una sinfonía de prosperidad. A estas cifras se sumaban los $16 millones provenientes del estacionamiento, con hileras interminables de coches llenando los lotes adyacentes al estadio,
y otros $7.7 millones de diversas fuentes complementarias. La postal final era la de un Citi Field rebosante, un torbellino de actividad económica que giraba en torno a la promesa del béisbol. Es importante señalar que esta impresionante cifra de $311 millones representaba solo una parte del entramado financiero de la franquicia. Excluía los sustanciosos ingresos derivados del acuerdo de derechos de televisión del club con SNY, así como las distribuciones que la MLB otorga a sus equipos por los acuerdos nacionales de medios y patrocinio, que son sumas considerables. Además, en un giro que muestra la intrincada red de la liga, los Mets, como un club de altos ingresos, también estaban obligados a contribuir al sistema de reparto de ingresos de la MLB, un mecanismo diseñado para buscar una mayor equidad entre las franquicias. A pesar de la paradoja de un equipo que caía en el campo, pero se elevaba en la tesorería, la compañía Queens Ballpark generó una ganancia operativa de $167 millones, incluso después de deducir $26,3 millones en gastos de depreciación y amortización, un indicador saludable de la eficiencia del recinto como generador de valor. Pero la historia no termina ahí, y la verdadera magnitud del riesgo y la ambición se revelaba en otro conjunto de números. Los Mets, la franquicia como tal, se enfrentaron a un desafío financiero monumental. La nómina salarial de $347 millones, impulsada en gran parte por el colosal contrato de Soto, junto con una penalización de $92 millones por impuesto de lujo, hicieron que el equipo registrara pérdidas que triplicaban con creces las de cualquier otro club en la MLB, superando los $200 millones en números rojos. Era un abismo financiero que pocos dueños podrían siquiera contemplar. Sin embargo, Steve Cohen, el enigmático multimillonario que había adquirido el equipo en 2020 por la cifra récord de $2.42 mil millones, era un hombre que operaba en una liga propia. Para él, estas pérdidas millonarias eran, en cierto modo, una inversión, una declaración de intenciones. Su fortuna personal, cimentada en el éxito rotundo de Point72 Asset Management, donde como CEO y fundador se estimaba que había ganado $3,4 mil millones solo en 2025, según una reciente encuesta de Bloomberg sobre los gestores de fondos de cobertura mejor pagados. Le permitía absorber con relativa facilidad estas cifras astronómicas. La temporada 2025 de los Mets, con su montaña rusa emocional en el terreno de juego y su rotundo éxito financiero fuera de él, encapsulaba la era de Cohen, una era de gastos sin precedentes, ambición desmedida y una apuesta implacable por el estrellato, sin importar el costo o el resultado inmediato, en la eterna búsqueda de un campeonato. Y si bien la temporada 2025 de los Mets de Nueva York se dibujó como una montaña rusa emocional en el terreno de juego y su rotundo éxito financiero fuera de él encapsulaba la era de Cohen, una era de gastos sin precedentes, ambición desmedida y una apuesta implacable por el estrellato, sin importar el costo o el resultado inmediato, en la eterna búsqueda de un campeonato. La verdadera magnitud de esta paradoja solo se revelaría al desglosar los números. A pesar de la desilusión de no alcanzar la postemporada, el Citi Field, la majestuosa casa de los Amazings, resonó con el eco de un triunfo económico rotundo, forjando un año fiscal récord. La Queens Ballpark Company, la entidad que gestiona el estadio, anunció unos ingresos que desafiaron las expectativas, alcanzando los $311.4 millones en 2025. Esta cifra no solo superaba holgadamente los $260.8 millones del año anterior y los $237.8 millones de 2023, sino que establecía un nuevo estándar para la franquicia, revelando la poderosa sinergia entre una gran inversión en talento y el entusiasmo de la afición. La adquisición de Juan Soto, con ese contrato histórico de $765 millones por 15 años, el más grande en la historia de la MLB,
fue el catalizador que encendió la chispa. Los aficionados, movidos por la promesa de un equipo de superestrellas, acudieron en masa. Los ingresos netos por venta de entradas se dispararon a $157.7 millones, un aumento considerable respecto a los $136.7 millones del año anterior. La afluencia de público fue asombrosa, con 850,000 aficionados adicionales cruzando los torniquetes la temporada pasada en comparación con 2024, estableciendo un nuevo récord en el Citi Field con 3.2 millones de asistentes. Este torrente humano no solo llenó los asientos regulares, sino que también impulsó una bonanza en las secciones premium y los servicios de restauración. Los ingresos de las suites VIP y las áreas de lujo casi se duplicaron, alcanzando los $39.1 millones, a medida que los Mets expandieron su oferta de servicios de élite, incluyendo la adición de asientos en el exclusivo Delta Sky 360 Club. Las concesiones de alimentos y bebidas, el clásico ritual de los juegos de béisbol, vieron sus ingresos aumentar un impresionante 55%, llegando a los $38.3 millones. A esto se sumaron $16 millones por estacionamiento y $7.7 millones en otros conceptos, completando un panorama de ingresos de 311 millones que, es crucial señalar, no incluía las ganancias del lucrativo acuerdo de derechos televisivos con SNI, ni las distribuciones de la MLB por acuerdos nacionales de medios y patrocinio. Sin embargo, en un giro de la ironía financiera, los Mets, como un club de altos ingresos, también tuvieron que contribuir significativamente al sistema de reparto de ingresos de la MLB. La operativa del Queens Ballpark, la joya de la corona financiera, arrojó una impresionante ganancia operativa de $167 millones, incluso después de deducir $26,3 millones en gastos de depreciación y amortización. Era una máquina de hacer dinero. Pero esta brillantez financiera en el estadio era solo una cara de la moneda, un reflejo de la inversión y el interés, no necesariamente del éxito deportivo. Los Mets, la entidad deportiva en sí, perdieron más del triple que cualquier otro club de la MLB. Este abismal déficit se debía a una nómina de $347 millones, la más alta de la liga, y un testimonio del compromiso de Cohen con la excelencia a cualquier precio. Suma a una factura de impuestos de lujo que ascendió a unos asombrosos $92 millones, una cifra sin precedentes que subraya la audacia de su estrategia. Para la mayoría de los propietarios, una pérdida de más de $200 millones en una sola temporada habría sido una catástrofe financiera, una señal de alarma que exigiría una drástica reevaluación. Pero no para Steve Cohen. La historia de los Mets en 2025, con sus altibajos en el campo y sus récords financieros fuera de él, encapsulaba una dicotomía que solo alguien con la profundidad de sus bolsillos podía sostener. Para el CEO y fundador de Point72 Asset Management, cuyo patrimonio neto estimado por Bloomberg le permitió acumular $3.4 mil millones solo en 2025, una pérdida de más de $200 millones para el equipo que adquirió en 2020 por la cifra récord de $2.42 mil millones, era simplemente un costo de hacer negocios, una inversión calculada en la búsqueda de un objetivo mayor. Este no era un signo de fracaso, sino una declaración de intenciones. La temporada 2025, con toda su frustración en el diamante, consolidó la visión de Cohen, la de un propietario dispuesto a redefinir los límites financieros del béisbol, a invertir sin reservas en talento y experiencia, y a soportar las pérdidas operativas con una ecuanimidad que solo su inmensa riqueza podía permitirse. No importa que el campeonato se les escapara por un pelo este año. El verdadero conflicto no residía en si los Mets ganaban o perdían un partido, sino en la validación a largo plazo de una estrategia que creía que el dinero, gastado con audacia y persistencia, finalmente compraría la gloria. La puerta al campeonato seguía abierta, impulsada por un motor financiero insaciable. Y el 2025, con sus récords financieros y sus lecciones deportivas, fue simplemente otro paso,
costoso pero necesario, en la implacable marcha de Steve Cohen hacia el Olimpo del béisbol. Su legado no se definiría por una sola temporada, sino por el establecimiento de una nueva era, donde el gasto es rey y el campeonato es el destino ineludible.